Muy buenas tardes, Alexandra. La verdad es que es un placer conversar contigo en esta coyuntura. Seguimos nosotros en nuestra cobertura en multiplataforma del poder en tus manos. Em, Hay mucha preocupación por los resultados, esto está clarísimo, pero creo que nos hemos enfocado mucho en la figura presidencial, que claramente es importante, pero tendríamos que voltear a ver lo que podría pasar en un Congreso según las proyecciones, ¿no?, que se han realizado hasta el momento, lo que nos dice que es un Congreso fragmentado. ¿Cómo nos va a ayudar eso a la gobernabilidad? ¿O qué tendría que hacer el próximo presidente para no enfrentarse nuevamente en estas disputas de disoluciones y vacancias? Sin lugar a dudas, la primera tarea que van a tener que hacer, de hecho, no solo el próximo presidente, sino las dos personas, los dos candidatos que queden para esta segunda vuelta, tienen que empezar desde ya a trabajar en la búsqueda de estos consensos para poder trabajar en bloque en algunos puntos mínimos pero indispensables para enrumbar y rescatar al país de la situación en la que nos encontramos. Va a ser muy difícil porque vamos a encontrar diversos partidos políticos con diversas formas de pensar, diversas ideologías. No se trata nada más de pensar entre lo dicotómico de izquierda y derecha, sino también entre lo conservador y lo progresista, ¿no? Entonces, es un eje más bien de 4 cuadrantes en donde vamos a encontrar seguramente consensos con algunos partidos políticos en el tema económico, pero en el tema social seguramente se va a tener que reconfigurar otro tipo de consenso. Entonces, va a ser sumamente necesario que esos puntos mínimos e indispensables se puedan escribir y se pueda ver la forma de trabajar un pacto de estos nuevos congresistas que estarían entrando el 28 de julio. Pero es cierto, hay un abanico ideológico importante que se va a ver representado en el Congreso, pero si estuviéramos hablando de partidos que tienen una visión país, ¿no?, con una estructura y un programa claro, pues hasta podríamos decir, bueno, así es la representación nacional. Igual pasa en Estados Unidos, donde tú ves que republicanos siempre están discutiendo con demócratas y viceversa, pero lamentablemente aquí, en nuestro país, estos partidos no necesariamente responden, ¿no?, a esas consignas ideológicas, sino más bien a asuntos personales, particulares, empresariales y económicos. Y quizá eso también haga más difícil esta situación que se nos viene. Sí, totalmente. Es un desafío muy grande, es un desafío mucho más grande que el que tenía el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno anterior. Por lo tanto, creo que va a ser necesario que esta búsqueda de consensos sea trabajada no solamente entre partidos políticos, entre organizaciones políticas, sino que va a ser necesario que esta vez se involucren en estos asuntos políticos aquellas organizaciones que de alguna u otra manera están involucrados en el quehacer social, en el quehacer público, en la esfera pública en general. Entonces, en esta línea, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las escuelas de gestión pública, debemos poner también de nuestra parte y organizarnos para poder promover estos consensos de una manera técnica, no ideologizada, sino también poniendo, al menos desde el punto de vista de la academia, la evidencia por delante para poder asegurar que las decisiones que se tomen sean técnicas, porque finalmente las decisiones van a ser políticas, pero las soluciones Sí. tienen que ser técnicas. De lo contrario, no vamos a tener el resultado esperado para beneficio del país, ¿no? Y si bien el punto número uno en la agenda es la pandemia, la lucha contra la pandemia, hay asuntos también de relevancia política muy importantes, como por ejemplo la reforma que aún sigue pendiente. ¿Qué riendas debería tomar este Congreso que se nos viene? Este Congreso que se llenó en este último año, nosotros fuimos a votar el año pasado para tener un Congreso nuevo, estaba destinado a concentrarse en finalizar la reforma política. No podemos seguir aplazando este punto que es indispensable, por lo tanto sería sumamente necesario que la ciudadanía también haga un llamado a los partidos políticos a trabajar de manera concreta y específica en este tema. De lo contrario, van a seguir saliendo estas medidas populistas que, bien o mal intencionadas, van a generar consecuencias negativas para el país que seguramente no las habían previsto los propios legisladores, ¿no? Pero como ya estamos viendo, a veces las soluciones que se proponen en el Congreso pueden ser
remedios que son peores que la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso creo que es importante que los ciudadanos seamos conscientes de que nuestro rol como tales no solamente es aquel en donde vamos a votar cada 5 años, sino en donde necesitamos estar debidamente informados y generar esta reflexión colectiva y vigilancia ciudadana. ¿Y habrían algunos puntos en concreto sobre la reforma política que urgentemente debería ver este Congreso? Sí, el primer paso es analizar nuevamente el tema de la bicameralidad, que si bien se ha trabajado esto ya en un referéndum, creo que el tema ha sido visto más bien desde un punto de vista muy politizado y no se ha podido dar el espacio para analizarlo, reflexionarlo, insisto, desde el punto de vista técnico respecto a lo que es mejor para nuestras instituciones. Entonces, va a ser muy necesario contar con organizaciones adicionales a los propios partidos políticos para poder sumar y poder trabajar de manera conjunta en beneficio del país. Claro, hay un gran compromiso, por ejemplo, de este Congreso que se nos viene, si demuestra tener de verdad una vocación democrática e institucional. También quizá lo que se debería discutir son los límites de la vacancia presidencial. Eso es un tema que lamentablemente no se ha podido resolver en este Congreso. Se tuvo la oportunidad de resolverlo y lamentablemente no se logró. Es sumamente necesario que se pueda resolver para asegurar esta gobernabilidad, porque no podemos seguir teniendo más presidentes cada año y medio, cada 2 años. Nos hace mucho daño. Más allá de que nos guste o no el presidente, tenemos que seguir para adelante y tenemos que apostar por la gobernabilidad. Ese sería mi pedido para los congresistas que hoy están siendo electos. El rol de los jóvenes en estas elecciones y de hecho en los últimos meses en la política peruana ha sido sumamente importante. Ahí vemos las marchas en noviembre, esta llamada generación del Bicentenario. ¿Te parece que los candidatos o algunos de ellos han logrado enganchar con las necesidades de estos ciudadanos que, a diferencia de las generaciones mayores, tienen otras demandas? Mira, el tema de la pandemia, que es evidentemente muy duro, ayer hemos batido un nuevo récord, lamentablemente, en fallecidos, nos ha tenido a todos muy distraídos, ¿no? Políticos concentrándose, haciendo propuestas en el tema de resolver la pandemia, electores que hoy tienen familiares enfermos en casa o hospitalizados, que están buscando una cama UCI, que están buscando oxígeno. Entonces, evidentemente ha sido un proceso electoral o estamos viviendo un proceso electoral en donde los ciudadanos estamos pensando en resolver esta emergencia que estamos teniendo, ¿no? Entonces, las propuestas sobre los jóvenes han quedado invisibilizadas pese a el rol que han tenido muy importante en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, es sumamente importante pensar en ellos y confieso, Mabel, que el día de hoy he tenido mucha esperanza en estos últimos días, en la semana. Yo estaba, confieso, desesperanzada porque veía que la intención de voto de los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta era muy bajo, ¿no? Y además de eso, ya era previsible que algunas mesas no se iban a lograr abrir, sí. Era previsible que mucha gente no vaya a votar. Sin duda vamos a tener un mayor nivel de ausentismo, lo que nos dice que se van a elegir o se va a elegir un presidente con muy poca participación política. Sin embargo, resalto el voluntariado espontáneo que ha nacido de los jóvenes el día de hoy, que gracias a ustedes que han informado que no se ha estado abriendo las mesas, de manera espontánea, los jóvenes han acudido a sus centros de votación en una hora que no les tocaba para presentarse como voluntarios y poder abrir estas mesas. Yo misma cuando llegué a mi centro de votación, por suerte, he tenido suerte de que mi local ya se había abierto al 100%, pero acababa de de abrirse la última mesa y todos aplaudieron en la cola agradeciendo a estos jóvenes que habían participado. Entonces, esto me ha llenado de emoción. Creo que los jóvenes sin duda son la esperanza, siempre lo han sido, pero también siempre han sido invisibilizados. Entonces, es sumamente importante que se puedan encontrar diversos mecanismos para identificar quiénes son y trabajar con ellos porque definitivamente son nuestros héroes de la democracia el día de hoy. Ahora, Alexandra, ¿qué nos dice que las mesas de votación en distritos como San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores se hayan abierto tarde? Porque finalmente acudieron voluntarios, ¿no? Y han habido caos en ciertos colegios. Quizá la primera lectura y la más fácil, digamos, la que está a la mano, ¿no? La explicación es, como estas personas tienen dinero,
prefieren pagar su multa, ¿no? Pero tiene que ver también con un tema de comunicación. Yo te pediría que vayamos un poquito más allá de esa lectura, que claro, salta a la vista y es lógico, ¿no? Son personas que tienen más dinero para pagar su multa, pero ¿qué podría haber detrás? Sí, yo creo que esa es la primera lectura que podemos tener y evidentemente, como dices, detrás hay otra cosa y es que conversando justamente con especialistas médicos que han estado trabajando el tema de la pandemia a lo largo de Lima Metropolitana, que es particularmente donde se han presentado estos casos, es que de alguna forma personas de estos distritos estarían siendo más informadas sobre la situación en la que nos encontramos. Son personas que le tienen más miedo al virus que una crisis económica o que perder el empleo, por ejemplo, que dejar de trabajar. Entonces, yo no culparía necesariamente o no me inclinaría a pensar de que hay una falta de interés cívico, como sí lo pudimos ver en las elecciones pasadas, en las elecciones complementarias, cuando sucedió lo mismo también, pero creo que ahora tenemos que entender de que hay mucha gente que tiene miedo. Insisto, ¿no? El día de ayer hemos vuelto a batir otro récord, entonces es muy importante también tener un espacio para comprender qué es lo que ha sucedido y poder ver la forma de movilizar es justamente estos jóvenes que han podido llenar estas mesas, ¿no? Bueno, vamos a estar a la espera de los resultados que probablemente en un inicio no nos digan mucho, ¿no? Y creo que lo más importante es un llamado a la paciencia y a la tranquilidad, ¿no? Lo que dices es muy cierto, Mabel, porque el flash seguramente no nos va a dar muchas luces, vamos a seguir quizás confundidos, ansiosos, el proceso de conteo va a ser muy difícil, entiendo que en otros locales en donde ya se votaba de manera electrónica y el conteo era mucho más rápido, por la pandemia justamente se han tenido que instalar en locales de espacios públicos, ¿no? Abiertos, en donde se ha tenido que votar por cédula. Entonces, nuevamente, los conteos van a demorar un poquito más, sobre todo, además, tomando en cuenta que los candidatos tienen un nivel de intención de voto en los últimos simulacros muy chiquitito, ¿no? Un margen muy chiquitito. Entonces, la diferencia de votos va a ser muy chiquita, por lo que es importante esperar al 95-98% por lo menos. Y aquí una última pregunta, porque claro, los limeños nos concentramos en lo que pasa en Lima y el conteo, lo que más tiene a la mano, pues son los distritos limeños. Pero hay un peso importante que viene desde el sur y que viene desde el centro de nuestro país, y me atrevería a decir el norte también, ¿no? Y quizá eso haga que los resultados iniciales puedan no ser fieles al resultado final, lo cual no significa fraude tampoco. Sí, hay que ser muy cautos con eso. Yo haría un llamado a todos los candidatos presidenciales y sus organizaciones políticas a no dar declaraciones o conclusiones el día de hoy. El día de hoy todavía no vamos a tener respuestas. Ya tenemos experiencias en donde candidatos presidenciales se han dado por ganadores y esto no ha sido así. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Creo que lo que menos necesitamos es un pedido de alarma desesperada diciendo que hay un fraude cuando no estamos entendiendo que el proceso electoral es lento a nivel nacional y que hay diversas prioridades o intenciones de voto o preferencias electorales en los distintos lugares del país. Por lo tanto, tenemos que esperar a que el proceso termine, finalice para llegar a una conclusión, ¿no? Muchas gracias, Alexandra, por estos minutos y ya nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Listo, un abrazo. Listo, nosotros continuamos informando en nuestra multiplataforma.